Pues nuevamente muy buenas tardes a todas y todos. Vamos a dar seguimiento al programa eh, que se designó para el día de hoy. Seguimos con tres presentaciones. Vamos a cambiar la temporalidad. Seguimos hablando justo de los temas que abordan. Por acá ya tenemos algún tema sobre la hacienda de Atlapanco, sobre los títulos primordiales de Juchitepec y cerraremos con una ponencia que aborda el caso de Bernardo González y su actividad revolucionaria en la región. Entonces, contamos ahora con tres ponentes que van a compartir su conocimiento al respecto. Voy a dar la palabra a Mario Alberto Serrano, quien nos va a presentar la ponencia titulada Microhistoria de San Nicolás Atlapango, una hacienda, una vecindad. Leo algunos de los datos curriculares de Mario Alberto. Él es escritor, historiador y cronista, tiene estudios de literatura tradicional, arte contemporáneo, cine y periodismo. Es ganador del premio Laura Méndez de Cuenca en la categoría novela, convocado por la Secretaría de Cultura del Estado de México, del premio de ensayo Miguel León Portilla, convocado por la revista Artes de México, segundo lugar en el concurso 47 de la revista Punto de Partida, en el género de crónica. Bueno, además ha sido finalista en algunos otros concursos iberoamericanos. En 2024 obtuvo mención honorífica en el concurso de cronistas Nezahualcóyotl de la Secretaría de Cultura del Estado de México. Es autor de 6 libros, el último de ellos titulado Aires de Familia, El Pueblo y la Casa de Sor Juana, editado por el Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal. Tiene varias colaboraciones, otros trabajos, particularmente es colaborador de la revista Cambiavidas, donde se publican trabajos de escritores diplomáticos, así como de proyectos internacionales del periódico regional Amaqueme y en la revista Dignos y Humanos de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Pues nuevamente agradecemos su participación. Adelante, por favor. Sí, muy buenas tardes, ya muchas gracias, ¿no? por su presencia, siempre digo, por el tiempo también que nos regalan para escuchar este tipo pues, de pláticas, de conversaciones, y afortunadamente con personas que nos interesan, ¿no? El pasado del lugar donde vivimos. Lo que les voy a compartir hoy es una situación que es la microhistoria, que es el conocimiento histórico ya más enfocado a una particularidad. O sea, la historia siempre hace procesos y generalizaciones, pero hay una rama, una técnica que se enfoca en lo micro, por eso su nombre, ¿no? Lo chiquito, lo del barrio, lo del pueblito, y que creo que a nosotros que vivimos en estos municipios, pues siempre nos interesa, ¿no? Porque el especialista pues siempre abre, ¿no? El panorama, pero obviamente un especialista no va a meterse hasta el nombre y firma y apodos de las personas, pero quizá eso sí nos corresponde un poquito a los cronistas y pues con mucho gusto les voy a hablar precisamente de esta hacienda de San Nicolás Atlapanco que pues es muy importante porque es la vecindad compartida, ¿no? Está enclavada justamente en los límites de lo que es Juchitepec y el municipio vecino de Tepetlixpa, del cual soy cronista. Es muy importante además porque nos permite conocer o comprender las regiones. O sea, nosotros, y lo vuelvo a decir aquí, nos vemos siempre reducidos a regiones. Hoy día el gobierno estatal habla de una cosa que a mí no me gusta y perdonen, a lo mejor no es el espacio, pero sí lo voy a decir. No me gusta que nos hablen de toda esta zona como un valle volcanes. ¿Por qué? Porque pues esto ni es un valle, ni es una sola, no puede ser un solo valle, ¿no? En realidad hay muchísimos, además yo no veo un valle, más bien veo muchísimos cerros y creo que nos sentimos más cómodos con el nombre, a lo mejor literario, sí, de región de los volcanes, ¿no? Que es más rico, que nos permite hablar de las particularidades y sobre todo esta que tiene Juchitepec, que está un poco enclavada en la parte, pues en este rincón, ¿no? De esta región y que le hace o le ha hecho vivir una experiencia completamente inédita. O sea, lo que es Amecameca, Ozumba, Chimalhuacán, Tepetlixpa y de ahí para arriba hasta Ecatzingo, pues hay una continuidad, lo entendemos, lo vemos día a día, pero aquí no. Eso pues tiene sus propias características que yo desconozco muchas de ellas, pero les voy a hablar de lo que sí he podido investigar, que es precisamente sobre esta hacienda.
Entonces, quisiera, bueno, retomando esta parte de las regiones, hablar que justamente esta nos va a dar pauta para otra de las regiones que existieron históricas, que es con lo que hoy día es el estado de Morelos, pero que en su momento era parte también de la provincia de México. Entonces, en este mapa de 1776, que seguramente conocen aquí en Juchitepec, porque es de aquí de Juchitepec, pues en esa esquina que está marcada con la, bueno, perdón, sí puedo usar esto, ¿va? En esta esquina aquí se puede ver marcadas estas dos, esta hacienda primero que es la de Atlapango, que está aquí, y justamente como han venido comentando, la pequeña hacienda de Sencalco. Entonces están en el límite de lo que es Juchitepec y por eso van a tener más contacto con el sur. Entonces ahí me refiero a que van a tener pues un contacto más fuerte con lo que hoy día es Totolapan, Atlatlaucan, incluso con lo que es Yecapixtla, con Nepantla, obviamente, que también es una hacienda de la época virreinal, y pues con todo ese corredor que nos lleva a la ciudad de Cuautla. La doctora, que seguramente nos va a ilustrar más adelante con la importancia de los caminos, pues desde ahora me atrevo a adelantarme también algo, es que los caminos marcan realmente el rumbo de la historia. Entonces aquí voy a decir algo que es un poco delicado, lo marcan para bien y para mal. Es decir, hoy día para bien son rutas que siguen las personas que hacen peregrinaciones. Entonces los famosos chalmeros ocupan parte de estos antiguos caminos que unían estas haciendas para llegar a lo que hoy día es Tepoztlán, Cuernavaca y después ya a Chalma, pero desgraciadamente también lo utiliza el crimen organizado. Entonces, en los últimos atlas que generaba el gobierno para hablar de la criminalidad, pues hay un corredor que desgraciadamente atraviesa esta zona, que tiene un valor estratégico, porque es un paso para, pues precisamente el estado de Morelos y el estado de Guerrero con la Ciudad de México. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No me quiero meter en camisa de once varas ni donde no me llaman, pero simplemente que la importancia estratégica de los lugares tiene que ver con los caminos y su posición al unir a dos grandes territorios. En este caso, la Tierra del Sur o caliente y la tierra de aquí del norte o fría o de los volcanes, que pues es donde vivimos. Bueno, lo que voy a empezar a decir muy rápidamente, pues son verdades que todos conocemos, pues la Tierra es muy importante en toda la historia. Hablamos aproximadamente de 500 kilómetros cuadrados de haciendas en la región de los volcanes. Ya un especialista como el ya pronto doctor Roberto Gómez, que ha estudiado en detalle las haciendas de aquí de la zona, ¿no? Atempilla, Tempa, Tocpa, todo, pues es el que sabe bien cómo estaban distribuidas, que producían, cuánto medían, etcétera. Pero pues bueno, siempre es importante aterrizar esa información. Entonces existen las grandes haciendas poderosas que hoy día lo podemos medir con sus cascos. O sea, venimos en la carretera y ¡guau! Eso es impresionante, ¿no? Y nos vuela mucho la cabeza. O pequeños vestigios precisamente de las rancherías, que solamente eran, su nombre lo dice, lugares para tener a lo mejor ganado, sembrar algo y desaparecieron y no pasó nada. Y junto con eso, que hay una enorme cantidad de conflictos legales, muchísimos, ¿no? O sea, porque obviamente una hacienda es un negocio, es el equivalente de las fábricas que no existieron obviamente en tiempos virreinales, por eso se consideran lugares preindustriales, pero necesitaban una fiereza para administrarlas, pues porque necesitaban más tierras, mayor número de mano de obra, recursos hidráulicos en un lugar donde, oigan, es que aquí no hay agua. Si en esta región existiera agua, esto ya sería el paraíso terrenal, pero no la hay. Entonces, hacer aljibes, hacer acueductos, hacer cisternas, también es parte de estas necesidades que movilizó por las buenas y por las malas a gran cantidad de los dueños de ese entonces. Les voy a platicar precisamente de una genealogía de estos dueños. Los primeros datos, bueno, este es Nepantla, pero sabemos que la hacienda de Atlapanco, que es el nombre correcto, no en náhuatl, Atlapanco, algo así como goteras del agua, habla sobre los escurrimientos que tiene este cerro de la Escobeta y que se aprovecharon en su enorme aljibe. Pues bueno, sabemos que ya existe desde principios del siglo XVII, pero lo que quiero platicarles es, a lo largo de estos años,
del 1600 y pico hasta el 1890 y tantos, cómo fue su historia, y créanme que es muy interesante, porque además nos vuela mucho la imaginación en cómo la historia nacional va marcando la pauta, ¿no? O sea, imagínense la guerra de reforma, poco antes, pues también la guerra contra los Estados Unidos, la independencia de México, bla, bla, el porfiriato, la revolución, y cómo es que los pueblos también se van adaptando a ello. Y si los pueblos se adaptan, pues imagínense ustedes las personas que detentan el capital. O sea, si un pueblo se defiende, pues una persona, perdón por decirlo así, un rico, pues no se defiende, sino que manipula o lo hace, o también, claro, defiende sus intereses, y eso nos vuelve una historia como de telenovela. En fin, pues ahí tienen ustedes una panorámica desde el cerro. Esta foto es antes de que existieran los drones, así que me tuve que trepar a lo más alto de la escobeta para tomarles. Es un lugar muy, muy bello, creo yo, y pues ahí tienen más o menos la panorámica. Sabemos que pues una hacienda, como les comentaba, tenía muchos conflictos, los precios subían y bajaban, la gente se iba, esas formas de ser del mexicano pues han existido desgraciadamente desde siempre, ¿no? Entonces yo ya cobré, yo ya saqué mi día, ahí te vas, ¿no? Y para una hacienda que necesitaba mano de obra permanente, pues eso era fatal, porque si venía la pizca y necesitabas tener 200 trabajadores, 50 están briagos, 20 están crudos y otros 80 ya se fueron porque ya les ofrecieron un mejor trabajo en otro lugar, vienen estas partes abusivas que todos conocemos. Ojo, no soy revisionista, porque también luego me han dicho, oye, tú parece que estás defendiendo a los hacendados. No, pero pues me gusta tratar de entrar como que en las mentalidades, ¿no? O sea, no eran, desde luego, más bien, perdón, es que la historia también no es blanco y negro, ¿no? Que es otro gran error de que así como que el hacendado siempre es malo, el pueblo siempre es bueno. No, son seres humanos que están sacando provecho de cuando pueden y como pueden, y eso se ve muy bien en estos lugares. Entonces, bueno, creo que esto me lo puedo saltar un poquito. Sí quiero decir que también un dilema para los hacendados era solventar las necesidades de la iglesia. Entonces, claro, ahorita les hablaré de los Ramírez, unos de los principales dueños de esta hacienda, y que pues a cada rato, ¿no? Señor Don Cristóbal, pues ya se fregó la capilla, pues sabemos que usted nos va a ayudar y pues órale, ahí va para que construyan la capilla. Señor, pues queremos comprar un cuadro de San Juan Nepomuceno, entonces pues venimos a pedirle su cooperación, y en una época donde la religión era sumamente importante, pues nadie podía decir que no. A lo mejor, quién sabe, eso sí nunca lo sabremos y de buen agrado, pero nadie podía negarse, y era un gasto también fuerte para una hacienda. En fin, la hacienda de Tlapango, pues como sucede hoy día con el ejido de Cuecuautitla, que fue como que el ganón de esas tierras, y también cosa muy curiosa y que causa mucha extrañeza, también hay un ejido de Tlacotitlán, que es del vecino pueblo de Zumba, que también tiene tierras ahí, aunque eso es algo muy curioso porque es un ejido de otro municipio que está en la jurisdicción de otro municipio. Entonces, pues para mis paisanos siempre es motivo de mucho conflicto, ¿no? Porque creo que en México ha de suceder en otros lados, pero en esta región desde luego en ninguno, ¿no? Que imagínense que aquí en Juchi tuvieran tierras de la gente de, no sé, de Tlalmanalco, pues parecería que es la época prehispánica, ¿no? Pero bueno, en fin, para no meterme, repito, en temas donde no me llaman, como pueden ver, bueno, la letra, disculpen, es muy pequeña, pero se sembraba maíz, obviamente, trigo, que es un cultivo muy importante, y que, como mencionaba allá el señor al fondo, el cambio climático lo ha hecho difícil, ¿no? O sea, el cultivo de trigo era muy fuerte y desapareció prácticamente en Tepetlixpa. Y otros cultivos minoritarios que hoy día no se hacen por razones económicas, pero eran muy fuertes hasta el siglo XX, es decir, haba, frijol, chícharo y lenteja. Algunos magueyes que también se explotaban, pero algún poco ganado menor, o sea, estamos hablando de ovejas, pero más que nada la explotación forestal. O sea, tenemos estos enormes y bellos cerros de la Escobeta y el Huipilo, y luego todo lo que sigue hacia el sur, que es el cerro lo conocemos ahora como el Jardín,
y que son lugares que produjeron desde toda la época colonial y hasta bien metido el siglo XX y hasta hoy cuando se duermen las autoridades, mucho carbón, básicamente mucho carbón. Mi bisabuelo a eso se dedicaba y siempre me contó historias, ¿no? De que iban a vender el carbón en los años 50 a Mecameca y les decían en las fondas, que habían ya muchas, sí te compro, pero te tienes que quedar a desayunar. Así que pues yo no sé si eso le daba gusto o coraje, pero tenía que quedarse a desayunar sus tamales o no le compraban sus marchantes. Regreso, eventualmente también fue un mesón esta hacienda porque estaba en un camino que unía, repito, hacia la tierra caliente. Y bueno, voy a hablarles ahora breve sobre sus dueños, aquí retomando un título que me ha gustado usar mucho últimamente de los parientes ricos, porque vamos a ver que son una rama de vascos, la que va a ser dueña de estos lugares hasta bien entrada a nuestra época, y bueno, no son ellos, pero bueno, es como para tener una idea, ¿no? En este cuadro muy bello, por cierto, del siglo XVIII. Bueno, entonces, aquí quiero comentar algo. En mi indagación que anduve haciendo para escribir mi libro sobre Nepantla, fui a parar obviamente con los familiares de Sor Juana Inés de la Cruz. Y pues lo bello es saber que estos señores pues tienen relación completamente con la hacienda de Atlapango. Y por eso es que ahora, aunque no vengo a hablar sobre Sor Juana, pero me parece muy, muy valioso decir que esta hacienda tiene relación directa con este gran personaje de nuestra región. Entonces, esta familia materna, los Ramírez de Santillana, ya tras la muerte de Sor Juana, pues son varios, pero destaco a los siguientes: Antonio Josep y Cristóbal, que eran tíos de la monja; Manuel y Bernardo, que eran algunos de sus primos; y Diego Ruiz Lozano, que todos, eso sí, todos hemos escuchado de él porque era su medio hermano. Todos estos personajes van a tener relación con las haciendas de esa región de Juchitepec que está allá, y que por cierto, antes de que se me vaya, Tepe tiene una relación muy estrecha más allá de la vecindad, porque hemos de saber que Tepetlixpa pertenecía a Juchitepec. Entonces, cuando se convirtió en municipio en 1869, se independizó de este municipio. Si no, entonces, pues, si no hubiera pasado eso, pues Juchi hoy podría decir que Sor Juana nació en Juchitepec, pero pues no es así. Bueno, ahora entonces, estas familias Ramírez de Santillana pues son grandes terratenientes, o sea, Sor Juana no venía de una familia pobre, ni humilde, ni mucho menos, era una familia muy acaudalada, quizá no tanto como los Calvo y los Rosales, que sí son los grandes terratenientes dueños de todo lo que hay afuera de Chalco, pero pues para así vernos modestos, imagínense ustedes que desde las afueras de Tlalmanalco, parte importante de Amecameca, parte de Tenango, parte de Tepopula, prácticamente todo Cuijingo, un cachito de Juchi, todo lo que es Tepe, todo lo que es Nepantla, buena parte de Mamalguazuca, buena parte de lo que es Tlaltecoya, Tlalamac, y como que sin querer un pedacito de Catzingo, todo era de ellos. Entonces, si alguien pasaba, por ejemplo, salía del tianguis de Ozumba y atravesaba Tepe, sabía, ¿no? Pues estás pasando por las tierras de los Ramírez, así de sencillo. Entonces, una de estas tierras, pues, era la hacienda de Atlapanco, y bueno, esto es así como para tener una idea. Perdón. Aquí pues tenemos una idea más o menos para tener una visión de esta genealogía de estos señores, pero bueno, me voy a enfocar ahorita en estos. Antonio Josep, repito, un tío de Sor Juana, era dueño de la hacienda del Jardín, que también colindaba con la de Atlapango y que hoy en día es pues ahí están casi todas las tierras de Tepetlixpa, ¿no? Ahí a un ladito de Cococautitla, mejor conocida como el Pueblito. Y otros por ahí, otras tierras y otros hijos que no están totalmente identificados, pero de Cristóbal sí. Y disculpen ustedes esta imagen que ni yo veo bien desde acá, pero que quisiera nada más decirles rápido para que tengamos idea de estos primeros dueños, ¿no? Cristóbal Ramírez de Santillana Cervantes se casó con Lugarda Pérez de Mendoza, que pues ahí pobremente había sido la heredera del cacicazgo de Panoayan,
y que en ese entonces vivía en Tenango, Tepopula. O sea que ya desde ahí les digo, esto es como de telenovela, ¿no? O sea, un ricachón se casa con otra ricachona y unen sus bienes. Y a partir de van a tener todos estos hijos: Cristóbal Manuel, Bernardo, Estefanía, Josep, Vicente, Josefa María, Jerónimo y Lugarda. Para no aburrirlos, y como además esto no es el tema, solamente quiero decir dos cosas. Estefanía era la dueña de Sencalco, también fue considerada terrateniente en su época, y Josep es el que, híjole, ese sí se voló todas las trancas, no es cierto, perdón, Vicente, porque hay también humildemente el hijo, eh, tenía el cargo de notario de la provincia de Chalco, bueno, escribano, más bien dicho, escribano, o sea, era un notario público, y además, bueno, no existe ese cargo en ese entonces, pero esas eran sus funciones. Y lo más aquí telenovelesco de las revistas Hola y Royalties, se casó con Juana de Viana y Moctezuma, descendiente directa del emperador mexica. Entonces, de golpe y porrazo, el pariente Vicente, pues no nada más era notario, sino que se casó con una noble, y no cualquier noble, la descendiente de Moctezuma. Entonces era una familia que, por donde la vean, tenía muchas cosas que hablar, y parientes de Sor Juana Inés de la Cruz, la poeta más famosa de ese entonces. Pero bueno, a lo que voy aquí es de que pues este señor Cristóbal se hizo dueño de la hacienda de Atlapanco, se le heredó después a su hijo Bernardo, y este señor Bernardo fue el que le va a dar una explotación muy fuerte. De hecho, hay un pleito por ahí a principios del siglo XVIII con el pueblo de Totolapan, porque no les permiten cortar madera y carbón en sus cerros, y entonces el litigio obliga a que se les notifique a todos los dueños de esas haciendas de ese rincón, y por eso es que ahí aparecen muchos datos, entre ellos uno muy, muy interesante, que Bernardo Ramírez, que tenía una casa en Tenango, que tenía otras propiedades en Cuijingo, vivía habitualmente en la hacienda de Atlapanco. Por eso es que hoy cuando la vemos, y rápido me paso, aquí disculpen un video, pero no se puede ver, pues bueno, tendríamos una panorámica me voy rápido con las imágenes para que tengan una idea. Y bueno, pues hacían diversas cantidades de operaciones, ¿no? Vendían, hacían una especie de compras de esperanza, les adelantaban semillas, se agandallaban terrenos de sus vecinos, los propios caciques de Tepetlixpa alguna vez vendieron terrenos a la hacienda, etcétera. Y bueno, como estoy ya sobre el tiempo, lo que quisiera nada más comentarles es cómo se fueron dando ya la última etapa. O sea, estos sobrevivieron toda la época, la última época virreinal. Su último descendiente, Luis de Marulanda, era un sacerdote y se fue a vivir a la Ciudad de México, pero siguió haciendo operaciones con estas situaciones, y esto creo que les interesa mucho a la gente de aquí. En 1833, fíjense, ya hasta pasó la independencia y sigue en manos de la familia. Entonces, Luis de Marulanda, a través de un intermediario, la arrendó a un señor que se llamaba José Honorato Vergara, que era de aquí de Juchitepec, y que se convirtió entonces en el que explotó esa hacienda por lo menos por 20 años. En el año 44, ya muy cerca de la guerra con Estados Unidos, este señor Vergara fue parte de una empresa que estaba construyendo un camino, y entonces aquí vienen operaciones muy pues propias de los empresarios, ¿no? O sea, necesito hacer este negocio, agarro mis tierras, las meto en una hipoteca y ese dinero lo inyecto aquí. Entonces ahí es donde vienen cambios muy extraños, quizá para las personas, muy normales para las situaciones legales, y pues bueno, ahí va a pasar a otra dueña, que fue doña Mariana del Río y Gallo, que también era dueña de Sencalco y también de la hacienda de Atempa, y que pues por lo visto también ya tenían deudas muy fuertes producto de los cambios de ese entonces, ¿no? O sea, imagínense, México del siglo XIX fue horrendo, ¿no? Crisis políticas, guerras, intervenciones, Santana de presidente, y bueno, hipotecó por 9,000 pesos todas estas tierras a gente en la Ciudad de México. Pero, pues bueno, ya para acabar, y ya acabo de un segundito, es bien interesante ya sus últimos dueños, porque estos sí son como de telenovela.
Estos señores se apellidaba Achala Ventura, también era vasco, el dueño Buenaventura Ayala, era originario de Tarragona. Y aquí es lo interesante porque van a ser estos los últimos dueños. Se casó con una señora que tenía un nombre propio de señorita del siglo XIX, Atiliana Bruna Fernanda del Carmen Venegas Landrove, que también era vasca, entonces como que no había problema, ¿no? Se casaron entre personas ahí de la misma situación y sus redes sociales auténticas, no el Facebook, eran muy interesantes porque también estaban emparentados o tenían relación con otros vascos que habían llegado ahí. De hecho, Ventura Ayala, que así no se llamaba Buenaventura en sus operaciones, o nadie lo conoce así, era Don Ventura, llegó a ser dueño de la hacienda de Casasano en Morelos. O sea que fíjense, ya para entonces, pues ya existía el estado de Morelos, pero seguía habiendo esta relación que no conoce de fronteras. Y eso es muy importante, ¿no? O sea, el sur es el sur y no conoce que aquí se acaba el estado de México, para nada. Y bueno, esto quisiera compartírselos. Juana Venegas va a ser la última dueña conocida, que es una de estas niñas que aparece aquí. Esta foto me la cedió amablemente uno de sus nietos. Y pues estas personas vivían en Amecameca. Les tocó lo peor de la revolución porque en 1914 destruyó una tropa zapatista, ahorita también el doctor nos ilustrará, destruyó la hacienda e hizo que Zapata mismo les mandara una carta diciendo por qué destruyeron la hacienda, ¿no? Obviamente entendemos por qué la destruyeron, pero la idea era si lo hubieran conservado, pues hubiera tenido mejor explotación, pero fue destruida y dejada en ruinas, como hasta el día de hoy está. Y para acabar de contar ya rápido, discúlpenme la premura, esto es muy importante, al final pasó a manos de los políticos. Abundio Gómez fue gobernador y fue dueño de la hacienda, se la regalaron o no sabemos cómo, pero fue dueño. Luego él se la cedió a Carlos Rivapalacio, que fue senador y también gobernador. Y en ese inter de cambio del obregonismo perdón, del callismo, ya pasar a la época de Lázaro Cárdenas, pues muchos políticos de estos saltaron de partido y se convirtieron de la noche a la mañana en acérrimos defensores del cardenismo, y los que no pudieron brincar, pues se los llevó el tren, como a estos personajes, y por eso es que perdieron esta propiedad. Hoy día esta familia sigue siendo Venegas, los descendientes de Venegas siguen siendo dueños del casco, pero no de las tierras, que repito, son parte del ejido. Y pues bueno, lo último que quisiera decir es que le hace falta un buen proyecto social, turístico, cultural. El casco está abandonado, está en ruinas, ha llegado gente a buscar oro, según, le han hecho boquetes, pozos, lo han destruido más. El aljibe sigue en uso, 3 millones de litros de agua. Y pues como todos los cascos de Hacienda, creo que les hace falta un buen proyecto y una dignificación, porque son patrimonio histórico de sus municipios y de la región. Muchísimas gracias y disculpen por el tiempo. Muy bien, pues muchas gracias a Mario Serrano, cronista municipal de Tepetlixpa, por tan interesante trabajo y sobre todo porque conecta tanto la presentación de la doctora Marisela como la del doctor Baruch, ¿no? En cuanto al tiempo, pero también en cuanto a las cuestiones que ya nos señalaba. Voy a dar paso a la presentación de la doctora Marisela Dorantes, titulada El paisaje cultural de Juchitepec en el siglo XVIII, Tierra, Agua y Caminos. Leo también alguna breve reseña de la amplia trayectoria de la doctora. Ella es profesora investigadora de tiempo completo en el Colegio Mexiquense, integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de 2023 a la fecha, doctora y maestra en Historia del Arte por el Instituto de Investigaciones Estéticas, Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, egresada de la licenciatura en Historia, Facultad de Humanidades, Universidad Autónoma del Estado de México, docente en la licenciatura en Historia y en el posgrado de la Facultad de Humanidades, también de esta universidad, desde 2013. Ha participado en eventos académicos y tiene diversas publicaciones. Sus líneas de investigación son manuscritos de tradición indígena novohispanos, arte virreinal e indígena, análisis de la imagen y religiosidad popular. Doctora, adelante, muchas gracias. Gracias. Bien, pues mis primeras palabras de agradecimiento, bueno, buena tarde a todas y todos. Y bueno, pues al doctor Nicolás y al doctor Diego por esta invitación.
Y ahora que he escuchado a los colegas, pues realmente es gratificante porque, a ver, me voy a levantar que para verlos mejor. Ay, perdón. Yo hice estudios de doctorado, bueno, desde maestría y doctorado de títulos primordiales. Y específicamente en el doctorado trabajé el título primordial de Cuixinco, así como el título de San Miguel Atlautla y el título de San Antonio Soyatzingo. Entonces, bueno, esos fueron mis temas de investigación. Cuando estaban, me comentaron de la posibilidad de participar en esta mesa, pues de inmediato acepté porque es un espacio que recorrí en algún momento dado también por las prácticas de campo que tuve que realizar, porque en esta búsqueda de los linderos, que ya en algún momento es inquietud que constantemente se tiene, ¿no? ¿Cuál es el territorio que comprendían los pueblos? ¿Cuáles eran esos mojones o las mojoneras? Que si los árboles, las piedras, estas mojones de cal y canto que le llaman, ¿no? Que son de piedra y argamasa. Y que hoy todavía ustedes también lo han referido y los colegas, pues se caracterizan por existir algunos de ellos todavía, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué la titulé de esta manera esta presentación? Porque hablar del paisaje cultural es hacer referencia sobre la relación del hombre con la naturaleza, con el espacio que habita. Y sumado a esto, pues esto se genera también identidad, el origen y este espacio que reconocen. Ustedes al estar observando fotografías, de inmediato identifican, ¿no? Algunos de estos lugares y les es conocido a ustedes porque son parte de su cotidianidad y de su día a día. Pues bien, hablar de Juchitepec, pues es ir remontarnos a ese siglo XVI, en donde en algún momento pues tiene relación con Tenango, ya como los colegas lo refirieron, y entre estos son los pueblos que correspondían en cuestiones religiosas a Tenango y entre ellos estaba por supuesto Juchitepec. En algún punto, en 1603, hay una separación de Juchitepec y esto también es con base en los propios documentos de archivo. Y Juchitepec se vuelve en una visita foránea, es decir, en cuestiones religiosas dependía directamente de Amecameca para 1675. Y también las fuentes lo que nos refieren es que ya Juchitepec tenía como sujeto a San Matías Cojingo en cuestiones religiosas. A eso es la referencia que encontramos en documentos del Arzobispado de México, ¿no? Del Archivo Histórico del Arzobispado de México. Pues bien, bueno, aquí tienen este mapa que data, ay, perdón, que me refirieron que, miren, aquí está la iglesia de Juchitepec y ahí está haciendo referencia de esta pintura y bueno, otros espacios también, ¿no? Que se correspondían. Pues bien, hablar de paisaje cultural es esto que les mencionaba a partir también de esta cartografía novohispana. Hay varios documentos que dan cuenta de Juchitepec, que lo ubican físicamente, algunos de sus linderos también, pero en el archivo ustedes lo encuentran como Xochitepec, con ese Xochitepec, Suchitepec, con ese también, o con X, ¿no? Suchitepec. Y bueno, Juchitepec es más bien una adaptación ya que se hace pues más cercano a la temporalidad nuestra, ¿no? Pero en los documentos de archivo, tanto del siglo XVII como XVIII, pues es la grafía del nombre que tenía Juchitepec. Eso es también por un problema también por parte de los occidentales de no la mención del náhuatl tal cual y entonces hacían adaptaciones, ¿no? Pues bien, yo lo que localicé fue un documento en donde refieren sobre una vista de ojos. ¿Y qué era una vista de ojos? Bueno, pues era un recorrido que se hacía por el espacio y se iban tomando en cuenta los linderos. ¿Y quién hacía esas vistas de ojos? Pues especialistas en la materia, los famosos agrimensores, que eran gente que sacaba las medidas o hacía un registro específico del espacio. Pues bien, ¿por qué se tiene la necesidad de una vista de ojos de estas tierras? Porque la corona necesitaba saber cuáles eran las tierras realengas. ¿Qué eran las tierras realengas? Pues aquellas que le pertenecían a la corona.
Entonces necesitaba saber en específico cuáles eran las tierras de Juchitepec y qué tierras podía disponer para poderlas otorgar como merced de tierras. Es decir, a alguien que ofertara cierta cantidad de dinero para que se quedara con todo ese territorio. Este es otro mapa también, en donde vean cómo es que se muestra Juchitepec. Este data de 1742. Y bueno, pues también da toda una referencia de haciendas. Aquí está la representación de Juchitepec. Y como ustedes ven, bueno, el colega mencionaba, ¿no? De cómo se caracteriza por estas elevaciones, una topografía particular, ¿no? Pues bien, este es el mapa del que les hago referencia. Este mapa lo elabora este agrimensor llamado Ildefonso Iniesta Bejarano. ¿Por qué se hace? Porque hay una inconformidad por un comerciante de renombre y además tenía cargos en la Ciudad de México, nombrado Francisco de la Cotera Salomón, de origen español. Y él es quien va a ofertarle a la corona cierta cantidad de dinero para quedarse con estas tierras que el pueblo de Juchitepec, así lo nombraban en la época, tenían demasía, es decir, tierras que no le correspondían. Y pues ese agrimensor lo que hace es hacer un recorrido y documentar y además sacar los cálculos de cuánta tierra le correspondía a Juchitepec en ese momento. Y bueno, pues todas esas diligencias. Y esto que les mencionaba de la vista de ojos, de hacer ese recorrido, anotar cañadas, barrancas, zanjas, cerros, haciendas, por supuesto, poblaciones. Inclusive en esta vista de ojos también se refiere de pueblos que para ese momento ya no existían más. Esto que señala, ¿no? De los asentamientos, pero que en algún momento se abandonaron. Pues bien, estos son todos los lugares que se mencionan en esa vista de ojos. Y ustedes pues van a identificar algunos de ellos. Por ejemplo, la barranca de Xintenesco. ¿Les suena? ¿Alguna barranca por aquí cercana? Veremos ahora un poco más adelante las imágenes. El cerro Amoloc, ¿no? Exacto. Después el camino real que baja de Tenango a Tierra Caliente. Un poco también haciendo esa referencia, toda esta zona se le conocía como Tierra Caliente o la dirección hacia Tierra Caliente. Y después, linderos de la hacienda Tequimilco, que ustedes también tienen referencia, ¿no? Los linderos de los naturales de Santiago, que se ubica como un barrio también, ¿no? De aquí. Bien, la barranca de Xochiatlahuatle, una barranca y una palma, el cerro de Ocoyuca, el cerro de Tepecuachistesco, disculpen mi náhuatl, ¿no? Bueno, San Miguel, el cerro Pipistecatl, el Paso, el árbol nombrado, el llano, el cerrillo de piedra nombrado Istello, Napa, Tlalnepantla, el aguaje de Tlalnepantla, Temascalapa, San Miguel Acapan, el cerro de Totsoyo, la barranca del Muerto y el barrio arruinado de la Trinidad. Esto que refieren de barrio arruinado son de que ya no había una población existente en esos momentos cuando hacen este levantamiento. Y el camino real de los Tres Palos y el cerro de Guipilchi que cubre el Izmatlayo. También lo que refieren es la loma de los lobos, esa sí les hace conocida. Bueno, pues también se refiere en este documento. El barrio de Nativitas, que está despoblado, los linderos de la hacienda de Atenco y Sencalco, que ya también hacían referencia sobre ellos, ¿no? La cañada de Teacalco, el tronco del árbol de Zapote, ahí sería interesante porque el mapa lo refiere la ubicación en donde estaba ese lindero. Y bueno, como eso más. Y los pueblos, pueblo de Tenango, de San Juan Tostocán, de Quimilco, o las haciendas, la hacienda de Tlachomulco, ¿no? Que todavía están esos vestigios de Soyocán, del pueblo de Cuixingo, ¿no? Que aquí también está marcado en este mapa. Sencalco, Atlapanco, el rancho de Retana, y bueno, pues así nos iríamos. Y este es el mapa en donde se corrobora esta información que levantó ese agrimensor. Y entonces, si nosotros hiciéramos, al principio menciona, es que tomamos el camino hacia el oriente. Y si nosotros hacemos un seguimiento, ¿este sería el oriente? No.
de acuerdo a él, habría que ver cómo estaba ubicado para que él considerara que el oriente es al contrario de las manecillas del reloj, ¿no? Que era muy común en la época. Y entonces vean cómo él inicia en la barranca, por eso les refiero que todos esos espacios están marcados en este mapa. Todo esto eran las tierras de las cuales tenía control Juchitepec en 1744. Pero entonces la corona dice, no, vamos solamente a lo que le corresponde a Juchitepec porque lo demás lo voy a poner lo pusieron en venta, ¿no? A ver qué, al mejor postor, así literal, ¿no? Miren, estos son los otros espacios que les mencionaba, la Loma del Lobo, el cerro de Huipilo, bueno, Huipilchi, aquí es como lo nombran, y linderos de las haciendas de Atenco y Zincalco, La Cañada, esta es la representación de Cujingo, ¿no? Y bueno, el tronco de árbol de zapote, la cerca de hacienda de Tequimilco, y a lo que llegamos también son a la referencia de haciendas y de pueblos. Vean cómo el lugar estaba plagada de estos asentamientos. ¿Por qué? Eso también lo que nos da cuenta es de la riqueza del lugar. Y además, bueno, un poco más adelante lo observaremos porque pues estas tierras que se ponen en subasta se integraban por ciertos tipos de tierra y tenían ciertas particularidades, ¿no? Entonces, bueno, pues nuevamente haciendo la referencia de los ranchos, los pueblos, y vean, aquí está Juchitepec. Por desgracia, bueno, por las dimensiones ¿no? de la imagen, pero aquí está, inclusive está se observan hasta arcos, ya haciendo referencia al convento, ¿no? Y lo que definen es que las tierras que le pertenecían a Juchitepec eran estas, marcadas con el número 12 en esas vistas de ojos. Y entonces, de acuerdo a las mercedes, porque refieren que existen las mercedes de tierras que les otorgan a Juchitepec. Y en esas mercedes de tierras se especifica, es que tienen un sitio de ganado menor. Y además tienen también, se suman 5 caballerías de tierra. Y encima las 600 varas que por ser un pueblo, es decir, la corona les otorgaba 600 varas a partir del centro de la iglesia hacia los 4 rumbos. Y todo eso daba un total de 25 caballerías con 7 doceavos de tierra, que era un poco más de media caballería, es decir, 25.5 caballerías de tierra. Era lo que para ese momento correspondía. Y si nosotros hacemos esta conversión, ¿cuánto medía una caballería de tierra? 42.8 hectáreas. Y si eso lo multiplicamos por las 25 que correspondían a una caballería, pues nos da un total, bueno, aquí no está, pero ahorita les paso, son más de 1,000 hectáreas de tierra, ¿no? Para ese momento, haciendo como esas conversiones, ¿no? Entonces, pues estas fueron las tierras que se corresponden. Y miren, aquí está la representación del pueblo, aquí está la iglesia, y aquí se refiere pueblo de Juchitepec. Bien, ¿qué distingue también a este espacio? Un poco lo que les mencionaba sobre esa vista de ojos. Y tiene que ver con afluentes de agua, con espacios abandonados. Este es uno de los sitios que fueron abandonados. Acá tenemos la representación del templo de Cushingo, que ustedes saben que, bueno, ya lo estaban refiriendo también el colega como, bueno, los colegas, que ya es una edificación que no existe más. Y el pueblo de Juchitepec, por supuesto, y el camino real del que hacíamos referencia, de Tenango hacia Tierra Caliente. Y además también esto que les refería de troncos, de afluentes de agua, de peñascos, y vean también este montículo con una cruz en la parte superior de zanjas, de palmas y peñas. Bueno, pues todo eso es lo que correspondía a este territorio. Bien, ya para finalizar mi participación,
Sucede que este 24 de enero de 1746, también dentro del mismo expediente, esto está en el Archivo General de la Nación, el volumen 1933, en el ramo de tierras. Ustedes pueden consultarlo. Ahora ustedes saben que está el repositorio digital del Archivo General de la Nación. Entonces pueden acceder a él en el ramo de tierras, el volumen 1933. Y son desde la foja 1, bueno, pues da referencia, es el expediente 20. Y bien, en ese documento lo que se refiere es que en 1682 la población de Juchitepec le otorgó 12 fanegas, ay, perdón, 12 fanegas de sembradura de maíz al convento para que se pudiera mantener. Es decir, de toda esta tierra que tenía, lo que hizo la población fue otorgarle a la iglesia para que subsistiera. Y esas 12 fanegas de sembradura de maíz equivalían hoy a 42 hectáreas de tierra. Fue lo que le otorga a la iglesia, la población. Y a esto también, en esta medición de tierras que se hace, pues la demasía que había eran de 155 caballerías de tierra. Y eso la ofertan por 42,500 pesos. Y el único postor que paga esa cantidad es Francisco de la Cotera, que además el descendiente de Francisco de la Cotera va a tener matrimonio con la familia Calvo, que son también de los hacendados, el primero de Andrés Calvo en toda esta región, ¿no? De finales del siglo XVI, y después Lucas Calvo, Andrea Calvo, que además se casan con Gutiérrez, y bueno, pues todo ese parentesco, pero el hijo de este hombre se casa con descendientes de los Calvo, ¿no? Y pues inclusive en este lateral del mapa, ustedes encuentran toda esta descripción de la que hemos estado haciendo referencia, aparte del expediente. El mapa no se encuentra dentro de ese expediente, está en otro rubro, ¿no? En mapas del archivo. Bien, ¿qué comprendía esas 155 caballerías? Pues comprendían 2 sitios de ganado mayor y 2 sitios de ganado menor. Es decir, es para que estos animales, pues la cría de ganado de bueyes, reses, vacas, y de ganado menor, pues cerdos, ovejas, corderos. Y además contaban también con 11 caballerías que eran para tierra de pan coger, 11 caballerías para tierra de pan llevar y 14 caballerías de tierra pan sembrar. ¿Esto qué significa? Que 11 caballerías eran para tierra que dependía del temporal, el pancoger, es decir, de las lluvias, ¿no? En tanto que para llevar eran tierras por donde pasaban afluentes de agua. Y por último, pan sembrar era tierra fértil, o sea que por sí sola daba una buena producción de granos, ¿no? Entonces, bueno, y con esto finalizo, porque es haciendo un recorrido de todos estos lugares que se mencionan en esta lista de ojos, pues varios de ellos están representados, o es perceptible, ¿no? Advertirlos, por ejemplo, acá la hacienda de Atempa, el Grande. Yo creo que varios de ustedes sí la identifican, ¿no? Está hacia el sur. Entonces, bueno, inclusive es una hacienda que hoy todavía, un lugar que todavía sigue vigente y que además se sigue produciendo ahí. Y bueno, pues varios de estos, el cerro, ahora que decían sobre Cujingo, el cerro en algún momento lo refieren como Cuautepec, ¿no? Como de Cuautli. En realidad, el término, por las investigaciones que realicé, significa gavilán, ¿no? Otra es su terminología. Bueno, otro su antecedente etimológico. Entonces, Cujingo significa gavilán, el cerro de los gavilanes. Entonces, bueno, ahí todavía también, pues, todas estas, y en el título primordial también viene la referencia a ese gavilán. Entonces, ahí está el topónimo de Cujingo, y que es necesario también de recuperar, ¿no? Porque si no mal recuerdo, hay todavía como esa laguna, ¿no? En cuanto al topónimo de Cujingo. Bueno, pues en el título primordial perfectamente lo identifica, ¿no? Y bueno, pues ahora
Acá coloqué a Alfredo del Rosario, que en Cujingo es quien me apoyó cuando estuve haciendo toda esta investigación y, bueno, me acompañó a recorrer algunos de estos linderos, ¿no? Que todavía, pues ahí en el título primordial de Cujingo se refieren. Restos de la hacienda, ¿no? El cerro, que ustedes ya hicieron referencia a Moloc, y bueno, también la Loma de Lobos, ¿no? Acá, que ahora es de senderismo y demás. Por eso es lo interesante precisamente de esa cartografía novohispana, necesaria de conocer y también a partir de ella, que además resulta interesante ir identificando todos estos sitios y como ustedes lo señalaron, los vestigios de las haciendas que todavía están ahí. Bueno, pues recuperemos, hagámonos nuevamente o familiaricémonos con el espacio. Eso también es algo que nos genera identidad y por supuesto deriva en cultura. Pues muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a la doctora Marisela Dorante, sin duda alguna, igual una ponencia ilustrativa, una ponencia que creo que engarza con las demás presentaciones. Vamos a dar paso a la última presentación del día de hoy. En esta ocasión nos acompaña el doctor Baruch Martínez Díaz. Veo también algunos datos correctorales de su trayectoria. Él es chinampero, originario de San Pedro Tláhuac, doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesor de tiempo completo en el Colegio de Morelos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel Candidato. Sus líneas de investigación son los pueblos mesoamericanos del centro de México, la Revolución Zapatista, la intelectualidad náhuatl de los siglos XIX y XX y la historia del movimiento de la mexicanidad. Entre sus múltiples publicaciones destacamos Faustino Chimalpopoca Galicia, un intelectual indígena en el México decimonónico, publicado por la Universidad Veracruzana en 2024. El general Herminio Chavarría y el movimiento zapatista al sur de la Cuenca de México, publicado en Historia y Espacio en 2025 por la Universidad del Valle. Libertad y Constitución, municipios, élites y luchas territoriales en la región de Tláhuac, México, 1894-1926, publicado por la revista Corpus del Colegio Mexiquense, y Aztecayotl, Mexicayotl, una aproximación histórica al movimiento de la mexicanidad, 1912-1959, que está a punto de publicarse. Pues muchas gracias, doctor Baruch. Adelante. Ixto nignikin nechmokulisio metlahtali, masewalcopa cainin tunantlahtoltzin inahkewan, otitlacakenican Mexico y Altepepan y Noyuquinican Xuchitepec. Primero quiero decirles que unas palabras en idioma náhuatl, que es la lengua materna de todos los que nacimos en los pueblos del centro de México, incluido Xuchitepec, hoy Juchitepec. Achto no con el no con tlazohtamatis inahkewan nechtlajhuique manican anechmonochiliani, sometlahtoli nitechi toloca in Altepetzintli Ipocayoscan Xochitepec. Juan Tzitzin, de Machtica Tzitzintin, Diego, Juan Nicolás, el Colegio Mexiquense y Techpewi, Cusa, Namachmotlazohcamachilia. Digo que quiero agradecer en primer lugar a las personas que me invitaron para que les platique aquí algunas cuestiones acerca de la historia de este pueblo que es Juchitepec. Y ellos son los doctores Diego y Nicolás, que están adscritos al Colegio Mexiquense, por lo cual les agradezco mucho. Y ponen una línea que han hecho Willis, Sume Tlastole, y ni de Tlastole, ni niños, ni Tlatequipanoles, sin ser Tlacatzintli, publican como Tlacatilico, Senta Yehuesco, Yehuatzin, y Tocatzin, Everardo González Vergara. Quiero platicarles hoy, el día de hoy, algunas cuestiones de un personaje importante de esta comunidad, que fue el general Everardo González Vergara, ¿no? Les voy a platicar no propiamente la historia
de este pueblo, lo que hizo en este pueblo, que seguramente de eso ustedes conocerán mejor que yo, sino sobre todo algunas líneas generales de lo que el general logró en una expansión del movimiento zapatista en otras regiones, que es la región que yo mejor conozco, y les voy a explicar un poco mi proceder. Bueno, ¿por qué empecé a estudiar o por qué estoy estudiando a una serie de zapatistas que de los que a pesar de su importancia en el proceso revolucionario poco se conoce o poco se ha escrito realmente, y es el caso de Everardo, porque como vamos a ver realmente son pocos los textos que podemos encontrar acerca de su trayectoria revolucionaria. Pero yo empecé a fijarme en este tipo de personajes por un interés personal, que es lo que hacemos muchas veces los historiadores, o sea, lo que nos interesa estudiar es por algo precisamente como familiar, personal, que nos ha pasado en nuestra vida cotidiana. Y yo me empecé a interesar porque provengo de dos bisabuelos de la línea materna y paterna de origen zapatista, y que los pongo aquí, que es el general Jesús Chávez Carrera de Piastla, Puebla, pero que al final quedó radicado en Cuautla, Morelos, después de la revolución, y hasta sus últimos días ahí murió. Y el otro es el soldado de caballería, Pedro Martínez Ramos, que es originario, ya no sé qué hice. Es originario de San Pedro de Tláhuac, que está aquí. De ellos, pues, tanto del general Jesús Chávez Carrera, casi nada se sabe. Lo único que se sabe hasta nuestros días es que rescató el Haz de Oros cuando mataron a Zapata, porque era de los 10 generales que lo acompañaban en su escolta de aquel día en Chinameca, aquel 10 de abril. Y pues de la gente de Tláhuac no se sabía casi nada hasta que yo realicé una investigación que fue mi tesis de doctoral precisamente, en donde abordé el zapatismo en esas partes, ¿no? Luego, empecé yo a ir localizando una serie de generales, de mayores de caballería, de coroneles, que han sido importantes en la historia del zapatismo, pero de los que, como yo les había dicho, casi nada se ha escrito. Y decidí ir haciendo historias de estas con la finalidad a futuro de hacer un trabajo más de corte prosopográfico, o sea, una biografía colectiva, para ir sacando tendencias, es decir, el origen de estos generales, su ascendencia étnica, que eso también es importante, porque el zapatismo, lamentablemente, como es visto, ha sido blanqueado por la historiografía dominante, llamándolo un movimiento campesino mestizo, cuando en realidad se trató de un proceso revolucionario de indígenas mesoamericanos. Pues, en fin, así viendo los intereses de por qué se incorporaron al movimiento, cuáles eran las condiciones económicas en sus pueblos, en fin, ir haciendo este análisis, pero tenemos que ir buscando por un momento con lupa antes de pasar a las cuestiones de índole general. Y entonces, ya en el primer momento, como hace rato lo hizo el doctor Nicolás, ya publicó un artículo sobre el general del Niño Chavarría, que es de un pueblo que se llama Santa María Aztahuacán, muy cerca de Iztapalapa, y que su brigada fue importante porque gracias a ellos el Ejército Libertador del Sur logró controlar más rápidamente el centro de la Ciudad de México. Luego el mayor Félix Vázquez Jiménez, que es de un pueblo de donde yo vengo, que es de San Juan Ixtayopan, de la región de Tláhuac, que soy originario de allá, y que estoy trabajando actualmente también un artículo al respecto, y de algunos otros que he trabajado un poco, que es el general Maximiliano Vigueras de Tetelco y el general Valentín Reyes Nava, que tenemos aquí de la Jusco, de Santo Tomás Ajusco, ¿no? Sobre el general Maximiliano Vigueras lo dejé al final. Es un pueblo que se llama San Nicolás Tetelco, también de donde yo vengo, de la región de Tláhuac, pero él militó precisamente dentro de la división González, que la división González pues era la que comandaba o la que jefaturaba el general de división Everardo González Vergara, ¿no? Al que me voy a referir. Bueno, llegamos así aquí al general Everardo González Vergara, conocido con el sobrenombre del Chato, ustedes han de saber. Y aquí está su estado mayor, o parte de su estado mayor, no su hermano Adelaide Vergara, el general Antonio Beltrán Cortés, que aunque sé que cierta parte de la historiografía dice que es de Juchitepec, en realidad es de Ayotzingo, aunque la calle que tenemos aquí a la salida se llama así, Antonio Beltrán Cortés, el general Everardo González, un general Octavio Muñoz y el general Gregorio S. Rivero de Catzingo, ¿no? Que eran parte de la división González.
Bueno, como yo decía, hay pocos estudios realmente que se han hecho acerca de Juchitepec y de Berardo González en particular. El primero de ellos comenzó en 1981, un trabajo de la maestra Laura Espejel López, una gran especialista sobre el zapatismo, quien además tuvo la fortuna de andar entrevistando en los años 70 a los sobrevivientes del zapatismo, con un equipo desde luego más grande, pero que lograron recabar más de 150 entrevistas con veteranos zapatistas, varias de ellas de aquí, de este lugar de Juchitepec. Entrevistó, si no mal recuerdo, al capitán Macedonio García, si no mal recuerdo. Bueno, en 1981 hoy escribió en esta revista que se llama Cuipilco del Instituto Nacional de Antropología e Historia, un texto que se llama El movimiento campesino en el oriente del Estado de México, el caso de Juchitepec. Lo pueden consultar actualmente en línea, ahora es la posibilidad. Es un texto pequeño, pero realmente pionero. O sea, es el primer texto que aborda más allá de la zona que comúnmente se consideraba como zapatista y que en Yoruba llegó casi a encasillar con el estado de Morelos, a una zona más amplia que abarca lo que llamaba aquí el compañero hace rato el sur, ¿no? Porque esa es la dimensión y que desde luego, como dijo hace rato el compañero, esto no distingue en administraciones políticas, ¿no? Las regiones son más abarcantes y más extensas, ¿no? Pero es un primer acercamiento y un acercamiento también a la figura de Berardo González como uno de los, él es el general de hecho más importante de toda esta región que llamamos la zona de Tierra Fría, ¿no? ¿Por qué? Porque así se le conocía, o sea, la Tierra Fría nadie le puso ese nombre, ¿no? Por ahí dicen que Emiliano Zapata, pero no, Emiliano Zapata si decía los de Tierra Fría era porque aquí ya se le conocía como la Tierra Fría, así como a los de Morelos y Guerrero les decimos de la Tierra Caliente, ¿no? Porque así se conocía como Tierra Caliente. El náhuatl a los de Morelos les llamaban los de Milpalta Tlatzintlatlaca, que significa la gente de abajo, porque Milpalta está arriba y los de los valles cálidos morelenses están abajo, ¿no? Bueno, luego en 1997 de este excelente trabajo también de Marco Antonio Naya Pérez, que de hecho fue su tesis doctoral, publicada aquí ya como libro por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, en ese entonces, ahora de las Revoluciones de México, que se llamó Rebelión y Revolución Chalco-Ameca-Meca, Estado de México, 1821-1921. Y el tomo 2 se lo dedica específicamente al trabajo que hizo la división Everardo González. Yo creo que hasta el momento es el trabajo más completo sobre la revolución zapatista en esta región de la Tierra Fría, ¿no? Aunque se queda corto con la parte individual, digámoslo, del general de división. Para el general de división tendría que pasar varios años más. En 2016, Morón Spencer Hernández de Olarte publica este librito que se llama El general de Juchitepec, un acercamiento a la vida revolucionaria de Berardo González Vergara, que aunque rescata datos muy valiosos provenientes de archivos particulares, muchos de ellos, y nos da a conocer la trayectoria prerevolucionaria de Berardo González ligada a grupos oposicionistas de corte magonista o liberal y luego maderista. En el caso de la trayectoria revolucionaria solo se enfoca en dos pasajes y muy breves, pues el trabajo es muy breve y como digo, explota sobre todo los archivos particulares, pero no se mete con los archivos zapatistas que tenemos hoy como el Fondo Emiliano Zapata, el Fondo Genoveva de Navarra, el Fondo Gildardo Octavio Magaña, el Fondo Genaro Muesco y el Fondo Cuartel General del Sur, pues que existe información muy importante para el caso de Everardo González, ¿no? Bueno, ahora brevemente les voy a hablar algunas cosas de la vida de este estudio que está en curso, como yo les decía, sobre Berardo González. El primero de ellos, y que llama la atención, es la fecha de su nacimiento, porque en el documento que tenemos aquí, que es el acta del registro civil, ¿no? Y que podemos consultar a través de la plataforma que se llama Family Search, no sé si hayan consultado alguna, si no, métanse a internet, pongan Family Search, y ahí pueden consultar registros de otra época, incluyendo los de Juchitepec y del registro civil. Bueno, el presidente municipal de aquel entonces de Juchitepec, en 1879, también era el juez encargado del registro civil. Y dice que el 1 de julio, o sea, que llegó el papá de Berardo González llamado Victorio González y la mamá Margarita Vergara, y llegaron a registrar el 3 de julio a un niño
que tenía dos días de nacido. Es decir, que Everardo González Vergara nació un 1 de julio de 1879, lo que quiere decir que este próximo 1 de julio va a estar cumpliendo 147 años de aniversario de nacimiento del general. Pero a mí lo que más me llamó la atención cuando leí un documento es que después de que mencionan los padres, les pone no indígenas. Y entonces uno pensaría, bueno, pues Everardo González y su familia no son indígenas. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente venían de otra parte, que probablemente no tenían relación con los pueblos de esta zona y eran unos recién llegados. Eso en un momento podría pensarse. Pero luego, buscando más registros, me encuentro con el acta de defunción de la mamá de Everardo, o sea, con Margarita, quien en 1885 fallece y sus papás sí son de este lugar. Por cierto, son del barrio de Cuautzotzongo, que como ustedes saben había sido el pueblo Cuautzotzonco. Perdón, eso ya lo contaron los compañeros un poco antes. El caso está que sus abuelos de Everardo sí eran de aquí, y cuando yo busco otro registro, descubro que Albino González era un hermano de Everardo que había muerto a la edad de 1 año y que era más joven que él porque había nacido en 1875. Entonces, en 1876, el 6 de enero, fallece este hermano de Everardo, y cuando el presidente municipal y juez del registro civil, que es otro diferente al que está aquí, llamado Pomposo González, que probablemente por el apellido era familiar del papá de Everardo, o sea, de Victorio González, dice un niño de origen o raza indígena. ¿Qué pasa con esto? Que efectivamente son de este pueblo y que este pueblo Xochitepec, como otros, es mesoamericano, de origen mesoamericano, y que en esos años con seguridad se seguía hablando el náhuatl de manera cotidiana, pero que mucha gente, ante los ataques que viven de parte de diferentes instituciones del Estado durante todo el siglo XIX y que se van a hacer más visibles ya con la consolidación del Estado mexicano con el Porfiriato, mucha gente decide por propia cuenta ir tratando de eliminar esas marcas que utilizan para discriminarlos la gente de las élites urbanas y rurales de México. Y una de ellas era la vestimenta, la lengua náhuatl, o sea, en este caso, pues la lengua indígena, pero en este caso es el náhuatl. Entonces, yo lo que creo es que sus propios padres de Everardo niegan su ascendencia indígena mesoamericana náhuatl, para que quede más claro, ¿no? Pero que es evidente que existía, porque en este libro que se llama Itinerario Parroquial del Arzobispado de México, que hace un párroco que fue párroco de Meca Fortino Hipólito Vera, publicado en 1880, es decir, 1 año después de que nace Everardo González, dice claramente que el pueblo de Xochitepec, o bueno, Xochitepec en ese momento, dice idiomas que se hablan, y dice mexicano y castellano, lo que significa que ambas lenguas se hablaban en 1880. Luego, en 1901, otro sacerdote, José Trinidad Basurto, en un libro que se llama El Arzobispado de México, ya solamente menciona el español, dice lenguas dominantes en español. ¿Qué pasa? Posiblemente estamos ante un caso de expansión del idioma español en esos años en Xochitepec, o probablemente lo que pasa es que a las autoridades religiosas y políticas en México durante el Porfiriato lo que les interesa más es marcar que ya se habla español en los pueblos, como pasó en los censos porfiristas. En los censos porfiristas se dio referencia al idioma español, y entonces cuando una persona le preguntaban, ¿tú qué idioma hablas? Decían, no, pues mexicano y español. Español lo ponían, porque así estaban las reglas de los funcionarios porfirianos, que tenían que darle preeminencia al español y no al náhuatl. ¿Por qué? Porque con Porfirio Díaz, se supone, como con gobiernos de corte liberal, nos acercábamos ya a el concierto de las naciones civilizadas, y para una nación civilizada se veía mal que su gente hablara todavía otro idioma que no fuera el español. Pero bueno, eso es un caso como curioso que quería compartir desde lo de Everardo. Luego, 5 minutos. Me voy más rápido porque yo lo que quería comentar un poco aquí es las incursiones que Everardo hizo a otras regiones, no solo esta región, que aquí mucha gente se le unió en toda la zona, y como les dije, fue el general más importante del zapatismo en toda esta región. Pero la división de Everardo González, además de ocupar el corredor de la Sierra Nevada o de la Tierra Fría de los volcanes, también incursó a otras zonas como Texcoco, o sea, tenemos mucha documentación de Everardo entre Texcoco y Texmelucan, todo ese corredor hacia el Valle Poblano Tlaxcalteca, y otro de sus puntos importantes fue la serranía
de lo que hoy es la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, la serranía del Chichinautzin, pero del otro lado, es decir, de los pueblos que son Milpalta, hasta llegar a la región lacustre de donde yo vengo, que son los pueblos donde entonces había lago todavía o ciertas porciones de agua como el lago de Xochimilco y algunos reductos del extinto lago de Chalco que habían desecado en la época de Porfirio Díaz. Pero aquí hay algunos ejemplos tomados del Fondo Emiliano Zapata, como cuando el 22 de noviembre de 1914 se hallaba en su campamento en San Salvador Cuauhtémoc, que es un pueblo de la actual alcaldía de Milpalta. O como cuando el 3 de diciembre de 1914 Félix C. Galicia, un zapatista originario de San Andrés Mixquic, en la actual alcaldía Tláhuac, decía y daba cuenta de que él había pertenecido a las fuerzas del entonces coronel, porque primero empezó siendo coronel Everardo González, y luego con la toma de Chalco en el 14, ya fue, a finales del 14 es cuando se vuelve general. Estos otros documentos que también se hallan en el Fondo Emiliano Zapata, que son muy importantes, de una persona, Adelaida del Castillo, que no sé exactamente su origen, aunque he leído por comentarios por ahí, pero todavía no lo certifico, que era de Ayapango, una mujer de Ayapango muy importante dentro de la división de Everardo González, porque ella a principios de 1915 se dedicó a recorrer todos los pueblos de esta región para buscar la adhesión al Ejército Libertador del Sur. Y aquí, por ejemplo, de los lugares que encontré documentación, está Ayotzingo, está Tlazalpan, Tlapala y Cocotitlán, pero Moroni, por ejemplo, en su libro que les mostré, dice que también hay un acta de adhesión de aquí de Juchitepec, nada más que la cita como de una colección particular, entonces no lo he podido localizar, ¿no? Hay en 1915, en la guerra ya en contra de los carrancistas, cuando se están peleando nuevamente en la Ciudad de México a los zapatistas, Everardo González le informa a Gregorio Zúñiga, que se encontraba en Ameca Meca, de los avances de los carrancistas a la zona lacustre, precisamente del sur de la Cuenca de México, y aquí hay informes que de Everardo en Tuyihualco, significa, como les digo, que estaba operando también en esta región, ¿no? Y para terminar, quiero nada más comentarles o leerles dos testimonios sobre Everardo González que recogieron en la zona de Milpalta. Uno es del zapatista Cirilo Retana de San Salvador Cuauhtémoc, que viene en este libro de recopilación de historia oral de Milpalta, que se llama Historias de mi pueblo, y dice: Everardo González fue un general zapatista muy valiente. Vaya hombrecito que era, tenía mucha instrucción para matar, era muy certero y no se les escapaba ninguno. Tenía su campamento allá en el cerro del Chichinautzin. Él era quien capitaneaba todos estos pueblos, refiriéndose a Milpalta. Y como dato aquí adicional, quiero referirles que hay un paraje todavía en la serranía del Chichinautzin que se le conoce hasta la fecha como Campamento de González. Y se encuentran los vestigios todavía de eso que fue el campamento zapatista de Everardo González. Y el otro testimonio también es de Milpalta, del centro de Villa Milpalta, de una señora que se llamó Luz Jiménez, que dejó sus memorias en náhuatl. Aquí se les quiero leer porque no hay como muchos textos así en náhuatl ligados al zapatismo. Entonces dice: Initlahtihuani Everardo, matiquistoscan yehuatl o quintequistiaya noche en pueblo, quitetlacolisque tlaxcali, atl y huantlacuali para yolcamli. Huanquicahuastihue un pacuartel, nochtlacatlotlan tocaya, Huatzinco, Teotlac, Tlacuali para zapatistas y yolcane, Tlaxtihuani Everardo, o Quimonochiliaya, Tlaca Tlaquihuastoton, y Guanoquiljuaya, Pitechmacas Tomin, Tlacasmo Timitzmixtisque. Que dice en español, este señor Everardo, digámoslo, él daba trabajo a todo el pueblo. Decía: hay que regalar las tortillas, el agua y la comida para las bestias, o sea, para los caballos. Y dice, las llevaban al cuartel, todo el mundo obedecía. En la mañana, en la tarde, iba la comida para los zapatistas y para los caballos. Este señor Everardo llamaba a esas personas riquillas y les decía: me darás dinero, si no, te mataremos. Y finalmente otro testimonio, aquí está en náhuatl, ya nada más se los voy a traducir al español, también de Luz Jiménez, pero que dice que uno de estos ricos fue mi tío. Dice, me contó cómo le dijo don Everardo, que don Everardo dijo a su tío: me darás el dinero, si no, te cortaremos la cabeza. Y mi tío le respondió: no tengo dinero porque mi esposa y mis hijas ya subieron a Tepoztlán.
Muchos hombres y mujeres se fueron para Tepoztlán y Amatlán, o sea, Amatlán de Quetzalcóatl, ¿no? Dice, todo el dinero se llevaron para comer, como no conocen a nadie en Tepoztlán. Y luego, así dijo el señor Everardo: no te mataré porque me has dicho la verdad. Y dice que le perdonó la vida, ¿no? Bueno, testimonios como estos que estoy dejando aquí constancia hicieron que Eduardo González fuera muy conocido y muy apreciado por algunos en Milpalta, por otros odiado, obviamente, por aquellos a los que les quitó dinero, y les quitó poder, pues, los caciques locales. Pero gracias a esta estimación y a esta presencia revolucionaria de Everardo, por ejemplo, ya después de la muerte de Zapata, pudo emitir lo que se conoce hoy como el Plan de Milpalta, que es este que dice Plan de Ayala, reformado en Milpalta el 6 de agosto de 1919, en alianza de otros generales, que si ustedes leen a todos los generales y coroneles que firman ese plan, son de la tierra fría de los volcanes. Finalmente, Tlazocamati Yolmiak, Pampananushmotlactulcaquipiqui. Muchas gracias por haberme escuchado. Sin duda alguna, y no sé si coinciden conmigo, se cumple uno de los propósitos que mencionaba el doctor Diego Bautista cuando presentó la mesa, difundir parte del conocimiento, no solamente de investigadoras, investigadores del Colegio Mexiquense, sino en general de aquellas especialistas, de aquellos especialistas en la historia municipal. Y bueno, creo que ahora hemos aprendido bastante de lo que es algunos fragmentos de la historia de Xochitepec, desde el periodo prehispánico hasta la época revolucionaria. Tres mensajes nada más antes de retirarnos. Primero, les comento que tenemos en exhibición una mesa de libros, en atención pues al interés que han mostrado. Todos ellos cuentan con un 30% de descuento. Pueden acercarse a revisar, quizá alguno sea de su interés. Segundo, pues entregar a nombre del Colegio Mexiquense un pequeño presente para nuestros ponentes, para Mario, cronista de Tepetixpa, muchas gracias. También para el doctor Barú, un pequeño presente a nombre del doctor Raimundo Martínez, presidente del Colegio Mexiquense. Y tercero, pues agradecerles la espera, la paciencia, el que, como comentaba alguno de las personas que participaban, realmente ha sido una de las mesas, creo, de la zona que ha tenido mayor afluencia. Algunas personas ya se fueron, algunas han yendo y viniendo, pero bueno, agradecemos su atención y particularmente a Javier Sánchez Castillo, cronista municipal de Xochitepec, por la bienvenida, por el espacio, y pues solicito un aplauso para él que nos apoyó con la organización de la mesa. Si gustas comentar algo, pues muchas gracias, muy amable. Sí. Pues bueno, el agradecimiento al Colegio Mexiquense, al doctor Raimundo César Martínez García, presidente del Colegio Mexiquense, a los doctores Nicolás Vázquez y el doctor Diego Bautista de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Pues el agradecimiento, el aplauso para ellos, por favor. Muchas gracias. Y también otro aplauso, profe Francisco de Tenango. Nos acompaña acá, por favor. ¿Por qué? Pues está aquí el profe Mario Serrano de Tepetixpa, el doctor Baruch, la doctora, se me fue el nombre, Marisela, y el compañero también, Francisco, cronista de Tenango. Un aplauso para todos ellos y un agradecimiento por la participación, por habernos regalado este tiempo, porque bueno, cada quien tiene sus actividades, y también a cada uno de ustedes que nos acompañaron. Por ahí también me hicieron el comentario, parece que tuve un error. Checaremos eso con el maestro Pedrito. Por ahí digo, de eso se trata la historia también, de confrontar, ¿no? No podemos tener todo con exactitud, y vamos a checar y vamos a seguir trabajando la crónica aquí en Xochitepec, y lo que se dijo aquí se va a compartir. Denos espacio para que nos pongamos de acuerdo y se lo podamos compartir a todos los que participaron, y los que estén interesados y no pudieron venir, también se les va a hacer llegar de alguna manera toda esa información. Así que muchas gracias, y espero que la siguiente invitación nos acompañe nuevamente y ustedes inviten a más personas. Muchas gracias a todos por su presencia y su tiempo. Gracias.